Ok, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos todos a una nueva instancia en que Total Abogados lo que busca es compartir conocimiento, compartir información para que tú puedas llevar adelante tu negocio o puedas resolver esas inquietudes legales que tienes. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre la contratación comercial, sobre los contratos que se suelen dar entre empresas, pero también vamos a ver que hay otros casos. Y se encuentra conmigo Daniela Moya. Ella es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, estudió Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez, también estudió periodismo, lo cual lo hace una profesional más integral, digamos, que tiene otro entendimiento de las cosas. Por eso nos gusta mucho conversar con ella. Tiene más de 10 años de experiencia en materia de derecho comercial y de sociedades, y ha trabajado, entre otras cosas, en el Ministerio de Economía, en el área de empresas de menor tamaño, en la Fundación Integra y en estudios jurídicos. Se integró al equipo Total Abogados hace más o menos un año y está a cargo del área empresas. Entonces, claramente sabe de lo que estamos hablando, así que vamos a conversar con ella sobre estos temas. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo Hola te va? Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción, muy De nada. precisa. De nada, pues. Bienvenida y vamos conversando sobre esto. Eh, Obviamente, al público, si tienen cualquier duda, no duden en hacerla a través de la sección de preguntas. Nosotros vamos a ir eligiendo las preguntas que nos parezcan más atingentes, más generales, para que les sirvan a todos los participantes. Y si hay cosas que no sabemos responder o que no lo logramos hacer de aquí al final de la transmisión, pueden escribirnos un correo o nosotros trataremos de tomar contacto con ustedes para poder orientarlos en lo que necesiten. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Daniela, sobre el tema que nos convoca? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un contrato? La gran pregunta que tengo yo es, ¿qué pasa si, o sea, ese contrato, esa relación comercial, es necesario que esté por escrito o es un contrato aunque las cosas no estén por escritas? Explícanos un poco esa parte, por eso. Ya, mira, partamos de la base de que no queremos hacer tan jurídica esta exposición, así que si bien el Código Civil define lo que es un contrato como una obligación que tiene una parte para con otra de dar, hacer o no hacer una cosa, un contrato es un acuerdo legal, carácter obligatorio para una o más personas y que tiene una finalidad determinada y un objeto determinado. Como tú mencionas, el contrato puede ser oral o escrito, pero hay varias diferencias entre hacerlo oral o escrito. En primer lugar, porque en materia probatoria es muy importante que esté escrito, porque eso nos da una garantía frente a los que son orales, que no los podemos probar. Y porque cuando son escritos nos da la posibilidad de incluir más cláusulas que nos pueden beneficiar a las partes o que pueden beneficiar el modelo de negocio que queremos o el objetivo que queremos lograr con el mismo vínculo contractual. Perfecto. Y Entonces, ¿y por qué, por ejemplo, a veces queremos hacer algún trámite y nos dicen, no, esto tiene que ser firmado ante notario? ¿Eso tiene que ver con esto o es algo distinto? no, claro, por supuesto. Lo que pasa es que hay contratos que sí se perfeccionan con ciertas solemnidades que establece la ley, como por ejemplo los contratos que tienen que ser otorgados ante notario, ¿Ya? que son muy importantes, o hay unos contratos que se entregan, que se perfeccionan solo con la entrega de la cosa. Eh, entonces tenemos los contratos que son consensuales, de los verbales, los solemnes, como se llama la ley, que son aquellos que necesitan ciertas formalidades que establece la ley, y los que son reales, que son con la entrega de la cosa. ¿Ya? Cuando yo voy ya te voy a preguntar algo así bien, cuando yo voy al kiosco y compro una negrita y le pago al kiosquero, ¿eso es un contrato o no? Efectivamente, ya no se llama negrita, sí, pero efectivamente está celebrando un contrato de compraventa, que es un contrato consensual, donde una parte es el comprador y el otro el vendedor, y efectivamente es un contrato, donde la Perfecto, entrega, aquí hay un precio y hay una entrega de una cosa. perfecto. Estoy entendiendo entonces que el mundo de los contratos es bastante amplio, Muy ¿ya? amplio. Y entonces la ventaja de dejarlo por escrito, ¿cuál sería? Para que vayamos un poco cerrando esa gran duda. La ventaja principalmente, bueno, salvo dejando de lado de aquellos contratos que son obligatorios redactarlos por escrito, la Ujú. ventaja es que, en primer lugar, me sirve para establecer los derechos y obligaciones de las partes,
que queden bien claros, bien precisos, establecer cláusulas especiales de las que vamos a hablar más adelante, como por ejemplo la confidencialidad, la propiedad intelectual, que son temas muy importantes que conviene dejarlos por escrito, y en materia probatoria, si es que llega a haber algún conflicto, yo tengo un papel que me dice que nosotros establecimos ciertas materias, ciertos objetivos, ciertas precisiones, es importante que las partes sepan que lo hicieron de esa forma y que tienen como medio de prueba esa obligatoriedad en el fondo. Y también que pasa mucho, déjame contarte, que pasa mucho que llegan clientes que solamente han hecho un vínculo a través de una orden de compra. Y cuando las dos personas se reúnen a través de una orden de compra sin celebrar un contrato, pasa que después no tienen estas particularidades como para establecer multas. ¿Qué hago si es que quiero terminar antes de lo planificado el contrato? ¿Cómo me salgo del contrato? ¿Qué pasa si la otra parte incumple? Todo eso no está redactado en una orden de compra, entonces eso no beneficia a ambas partes y perjudica siempre a uno. Ya, o sea, la orden de compra debería ser algo complementario a un contrato que regule la relación entre estas partes. Justamente. Perfecto. Ya. Luego tú acá hablas de un principio, claro, yo lo conozco, pero probablemente la gente no, que se refiere a la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Yo si tengo que entrar en un contrato, en una relación comercial, en un contrato con otra empresa, tengo que ir a pedirle, tengo que ir a ver la ley para saber lo que regula ese contrato, tengo que preguntarle al abogado, porque ellos solamente son los que saben, tengo que ir a la notaría, o en realidad yo puedo ponerme creativo y crear mi propio contrato con la otra parte. Mira, y como dice el Power, la PPT, esos 4 principios son bases en los contratos, y el primero, la autonomía de la voluntad, es fundamental en Chile porque en Chile existe la libertad contractual. Entonces, lo que yo necesito para mi modelo de negocio, yo lo puedo estipular siempre que esté dentro de los márgenes que establece la ley. O sea, las partes, todo lo que no esté prohibido lo pueden redactar en un contrato, porque es a partir de los deseos y las propias necesidades del negocio de las que van a hacer la relación contractual. Entonces, por eso se dice que la autonomía de la voluntad es en la base de todos los contratos civiles, porque no necesito, como tú dices, ir a la ley, no necesito ir a un código o a tal parte o a un libro, a la doctrina, para ver qué tengo que redactar, sino que basta que se cumpla lo que yo deseo y que se escriba el objetivo que quiero lograr para que se pueda redactar una cláusula que obligue a ambas partes o que genere derechos. Perfecto. Pero si lo que yo deseo hacer es algo ilegal, ¿ahí qué pasa? No se debe cumplir. O Okay. sea, tampoco se debe redactar, como yo dije, tiene que estar dentro del marco que establece la ley, que no esté prohibido. O sea, eso se liga de inmediato con el punto que está más abajo en el PPT, que dice la buena fe. Porque la ley expresamente dice que en los contratos, si bien hay libertad contractual en su redacción, hay autonomía de la voluntad en su redacción, los contratos deben estipularse conforme a la buena fe de las partes. Siempre debe regirse la buena fe. Ya. Entonces, las partes tienen libertad para contratar de la forma que quieran, para fijar las condiciones que quieran, pero dentro del marco que establece la ley. Entonces, claro, parte de la rectitud, en el fondo, de actuar correctamente, porque las partes tienen que partir de la base de que van a generar un vínculo con la otra que les beneficia a ambas. ¿No? Entonces, yo no puedo partir de la base generando algo que es ilegal o engañando a la otra parte, porque, por ejemplo, si yo quiero contratar a alguien para que me haga, por ejemplo, un libro, o una empresa, un proveedor, para que me confeccione un libro, no, la empresa no me puede engañar con la maquinaria de que no tiene la imprenta necesaria para que yo haga el libro. Entonces, eso ya transgrede la buena fe. O, claro, por ejemplo, no pueden engañarme en cuanto a las aptitudes. Si yo quiero contratar a un profesional para que preste un servicio, no me pueden engañar en cuanto a sus aptitudes intelectuales o talentos, qué sé yo. Creo que entiendo. ¿Y qué pasa entonces si
dado todo esto, estas cosas ocurrieron, digamos, al momento de crear el contrato, pero luego llega un momento donde una de las partes incumple el contrato. Por ejemplo, te tenía que mandar la mercadería a tu oficina y no llegó nunca. ¿Por qué? No te la mandé simplemente, porque excusas pueden haber, digamos, pero no te la mandé. ¿Qué tengo que hacer yo, digamos, el afectado? Bueno, eso también se redacta, porque dentro de las cláusulas están los temas de responsabilidad y de incumplimiento contractual. Entonces, hay que establecer bien el ámbito, cuándo una parte incumple y cuándo no, porque puede haber incumplimiento total e incumplimiento parcial también. Entonces, lo normal es que en caso de incumplimiento, las partes se dirijan a la justicia, si nada se dice, a la justicia ordinaria, o pueden establecer que frente a un incumplimiento o a problemas de interpretación contractual se dirijan a los tribunales especiales, a los tribunales arbitrales, que también lo vamos a conversar, y en ese caso va a ser el juez o el juez árbitro el que decida qué hacer con el contrato, porque puede exigirse el cumplimiento, el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato, y en ambos casos siempre se va a poder exigir indemnización de perjuicio por los daños que se provocaron por causa de ese incumplimiento contractual. Entiendo. O sea, yo al final tengo como dos grandes opciones. Una sería dejar el contrato sin efecto o exigir que se cumpla lo que se pactó. Claro, si tú exiges la resolución del contrato, el juez va a dictaminar que se deje sin efecto, que no se cumpla, y ahí la situación se retrotrae, se devuelve como si nunca se hubiera celebrado el contrato. Entonces, las partes se tienen que devolver todo lo que se tenía, como si en verdad nunca hubiera habido un vínculo entre ellas. En cambio, el cumplimiento forzoso es que pese a que la otra parte no quiere cumplir el contrato, el juez te obliga a cumplir. Y en ambos casos con indemnización de perjuicio. También me gustaría mencionar que en el contrato se puede establecer una pena en caso de incumplimiento, que es como una evaluación anticipada de los perjuicios. Que yo me anticipo. Yo, por ejemplo, voy a contratar contigo, Santiago, pero me da susto contratar contigo, entonces yo voy a anticipar de forma, y voy a evaluar en dinero, ¿cuál sería tu incumplimiento? Entonces yo pongo un precio, una pena. Entonces que sea de tal, esa pena debe ser tal, que a ti no te den ganas de incumplir el contrato. Entiendo. Y así evito el juicio. ¿Y de esa forma puedo evitar el juicio? Claro, ahí evitas el juicio, porque no se puede demandar la indemnización de perjuicios al mismo tiempo, solo podrías demandarse en caso de haber mora, y podrías demandar la indemnización moratoria. Claro, porque, o sea, creo yo que podría demandarse es que no me pagan la multa que acordamos. Igual podría Claro, demandarse. claro, igual eso es un incumplimiento de contrato. Claro, entiendo. ¿Ya? ¿Qué te parece si nos cuentas un poco, digamos, cuáles son las menciones que tiene que tener un contrato, o lo más común que encontramos en un contrato para que la gente vaya sabiendo y vaya, digamos, pudiendo hacer sus contratos en la casa, o Ya. entendido que están bien hechos? Por supuesto, mira, ahí hay un listado bien grande de todas las cláusulas que debe tener un contrato. Esas son las cláusulas mínimas o las que se repiten en muchos contratos, porque existe una generalidad muy amplia de contratos, pero siempre se parte con la individualización de las partes, que muchos creen que es poner mi nombre, Daniela Moya, y mi RUT, pero no es solo eso, sino que es la razón social, si es una empresa o una persona jurídica, poner la razón social, su RUT, su domicilio, siempre no hay que olvidar el domicilio, y la persona que representa a la empresa, el representante legal, también con su nombre, su RUT, su domicilio. Dos preguntas. ¿Por qué es importante el domicilio? El domicilio porque establece dónde queda la empresa, después por si quiero notificarla, o en caso de algún juicio, o yo quiero saber, o mandarle alguna carta. Muchas veces las relaciones se hacen, o antiguamente se hacían por carta. Entonces, la forma de saber dónde queda la empresa, o dónde le mando los correos, o dónde le mando una notificación judicial, está en la comparecencia del contrato.
Claro, eso no ha pasado, que llegan de repente contratos a la oficina donde tienen el contrato súper válido, súper bien hecho, pero no sale el domicilio. Entonces quieren demandar, pero no tienen dónde notificar. Claro, ¿Cierto? sí pasa. Ya. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, Y ¿qué pasa si yo contrato con una empresa, pero la persona que firma el contrato no es el representante legal de la empresa, sino que es una, qué sé yo, el encargado de adquisiciones, ¿sí? Y él no tiene poder para representar a la empresa? ¿Es un problema? sí, o sea, inicialmente el contrato va a ser nulo, hay nulidad absoluta. Eso inicialmente, porque puede ser que una persona que tenía poder ya no la tiene y quiere engañar a la empresa porque, por ejemplo, puede ser un ex trabajador de la empresa y quiere que la empresa, perjudicar a la empresa, entonces va a firmar un contrato a su nombre y ahí hay nulidad. Se podría Ya, considerarse como algo ilegal, ya. pero eso es la excepción. La regla general es que la persona que celebra un contrato, por ejemplo, si yo voy a celebrar un contrato con Total Abogados y lo firma Santiago Enríquez y no tiene poder, lo más probable es que Santiago Enríquez sí trabaje en Total Abogados, sí quiera contratar conmigo, sí quiera firmar todas esas cláusulas. Entonces, si bien tú no tienes poder, lo que sí puede hacer es la persona que tiene poder, o sea, más arriba tuyo, siempre como en orden Siempre hay un vertical, pescado más grande. siempre hay un orden vertical, la persona que está más arriba tuyo puede ir, después que ambos firmamos el contrato, y ratificar todo lo que tú hiciste. O sea, en el fondo decir Santiago Enrique, si bien no tenía poder al momento de celebrar el contrato con Daniela Moya, yo, como es más grande, autorizo y ratifico que todo lo que hizo Santiago Enrique es válido y estoy de acuerdo y no tengo objeciones. Así Perfecto. que sí puede ser válido. Y si yo soy un emprendedor y me quiero asegurar, evitar ese problema, quiero estar seguro de que la otra parte con la que yo estoy conversando va a poder obligar a su empresa. ¿Qué debería pedirle yo? Hay un documento que se llama la personería, que Personería. La famosa personería, ¿ya? muchos bancos, muchas empresas, muchos estudios jurídicos la piden. De hecho, nosotros la pedimos mucho. Y claro, cuando nosotros la pedimos, nadie sabe lo que es porque nadie entiende la palabra personería. Allá abajo, en el número 17, aparece la personería. Ya, pues cuéntame. La personería es muy simple, es la escritura pública, esa escritura pública en la que se otorga un mandato o un poder de representación a la persona que yo quiero que firme el contrato. Es decir, yo como empresa Total Abogados le voy a dar poder a Santiago Enríquez para que pueda ir, firmar, o ir a comprar, o ir a celebrar una compraventa, o él mismo pueda delegarle a otra persona su poder. Pero eso tiene que estar por escrito, mediante escritura pública, y lo más importante es que tiene que ser vigente, porque a veces sucede que Santiago Enríquez tiene un poder del año 2001 y vienen donde me dice, toma, emprendedor, aquí está mi personería, y es del 2001, y yo digo, ah, perfecto, pero tal como se hace un mandato, se puede también revocar el poder por escritura pública. Entonces, Santiago Enríquez puede presentar el 2001, una escritura del 2001, que al 2023 ya no esté vigente. Entonces, los bancos siempre dicen, deme la personería con vigencia. Es decir, que llega y el notario o el archivero judicial le estampa un timbre que dice, este poder, esta escritura pública, al día de hoy está vigente. ¿Ya? No, yo me estoy hablando de escritura pública, pero yo también entiendo que existe el caso de las empresas del registro de empresa electrónico. En esos casos Ah, igual. claro, por supuesto. Ya. Sí, Ahí bueno, también. ellos también tienen un certificado que dice quién es el administrador de la empresa, y ese también tiene, es que esos certificados funcionan como ministro de FEDA. Perfecto. Cuéntanos un poco más de otras cosas que tienen que ir en los contratos. Bueno, ya de la individualización pasamos al objeto mismo, que el objeto es tal como suena, es la razón por qué nos vamos a vincular. Hay que ser súper preciso en el objeto porque es lo que nos llama a contratar, o el servicio que se va a prestar. Muchas empresas ponen aquí los objetos principales y agrupan el objeto específico, o simplemente ponen como el principal y luego establecen una cláusula especial donde ponen el detalle con los objetivos específicos. Esto del objeto es
hay que tener claro que también hay empresas que no escriben el objeto, sino que lo tienen en un documento anexo, como por ejemplo en un presupuesto, en una propuesta comercial, en un acta comercial. También hay acuerdos precontractuales, un acta de negocio, etcétera. Cualquier documento que las partes dicen, oye, este es el objeto del contrato, por esto nos vamos a agrupar. Y me preguntan, ¿y yo tengo que copiar todo eso que dice el presupuesto, todo que dice el acta de negocio? No. Entonces no es necesario. Basta con que hagamos mención en el contrato de que ese presupuesto o esa oferta o el acuerdo comercial se va a entender como un documento integrante del contrato, va a tener ese anexo va a tener la misma fuerza legal que el contrato. Perfecto. Después ¿Ya? viene una de las cosas más importantes, que es el precio. El precio hay que ser muy específico en establecer tanto el precio total o si hay precios específicos por cada servicio, o el desglose del precio. Siempre mencionar cómo se va a pagar el precio, si va a ser al contado, se va a hacer en cuotas, si esas cuotas van a devengar interés, si van a se van a reajustar al IPC, o si son en moneda nacional o moneda extranjera, o en unidad de fomento, que en este caso, tratándose de moneda extranjera o unidad de fomento, siempre hay que decir el día en que se va a transformar a moneda nacional. Por ejemplo, vamos a tomar en consideración la UF del último día del mes, o el cambio de dólar, por ejemplo, si un contrato en dólar americano, el último día del mes. Asimismo, también, ¿dónde se va a pagar? Porque actualmente la gente pone que se va a hacer por transferencia electrónica, en tal cuenta bancaria, te pueden especificar o eso, o simplemente voy a ir a pagar a tu domicilio, como sea. O se puede establecer cualquier forma y lugar de pago. Ok. El precio también se puede fijar en un anexo. Muchas personas fijan los precios en anexo y no los detallan en el contrato. También se va a entender como parte integrante del contrato para los... Claro, porque así yo diría que pueden tener el mismo contrato para todos sus clientes, por ejemplo, o para todos, y van cambiando las condiciones en el anexo. Claro, eso pasa mucho con empresas, por ejemplo, grandes de servicios, Entel, y que vende planes como a todos los clientes, y claro, y solo cambia el precio y las condiciones, como tú dices. Ya. Después está la cláusula de vigencia o de duración, que hay contratos que son de duración definida o de duración indefinida. Cuando son de duración definida, pueden ser con un día, decir que parten el día de 20 de junio del 2023 y terminan en un mes más, el 20 de julio del 2023. O hay contratos que duran 1 año, 3 años, por periodo. Y en este caso es importante porque puede pasar que tienen que las partes establecer de antemano qué va a pasar al final del periodo. Muchas pueden darle término al contrato, pero hay otras que tienen la intención de que el contrato continúe en el tiempo y se prorrogue por periodos iguales o superiores. Entonces, es bueno establecer en el contrato de antemano qué va a pasar cuando termine un periodo. Y si la intención de la parte es renovarlo, de manera que si es que hay una prestación de un servicio, este se siga ejecutando normalmente y no vaya a terminar para que de nuevo vamos a celebrar otro contrato por 1 año. Eso pasa mucho con los servicios básicos también, que se renuevan automáticamente. ¿Qué más? Después, el número 5, tenemos el detalle del servicio. El detalle del servicio, como mencioné, puede ser, aquí podemos especificar todo lo que queramos propio del negocio. Ya sea si es que, por ejemplo, si hay entregas, poner cuándo van a ser los hitos de entrega, si hay un presupuesto, si hay especificaciones puntuales frente al tema, o un cronograma específico, o hay funciones especiales para esta persona o para este cliente. Entonces aquí las partes son libres de poder escribir y escribir todo lo que deseen en cuanto al servicio mismo. Y ya después de esas cláusulas nos vamos a cláusulas que son muy, muy específicas, que una es las de derechos y obligaciones de las partes, que establecen los compromisos que establecen cada una de
de los firmantes, las responsabilidades y las consecuencias. Así lo mismo que la confidencialidad es cualquier parte que se relacione va a tener información confidencial o algún secreto que quiera ocultar, información ya sea de bases de datos, clientes, programas, códigos computacionales, cualquier cosa que no le interese que la otra parte divulgue a terceros. Ok. Entonces, lo que hacen las partes es elevar esta cláusula de confidencialidad a que en caso de incumplimiento, que va a generar sí o sí indemnización de perjuicio, porque a mí me afecta de sobremanera si tú, Santiago Enríquez, revelas información de mis clientes, o información de mi negocio, de mi base de datos, o propios de mi marca. Claro, ahí creo que sería bien útil el tema de la multa que hablábamos antes, para poder porque si no, después yo te demando porque tú ventilaste un secreto de mi negocio, pero el juez va a tener que determinar los perjuicios, y eso me parece súper difícil. En cambio, si establecemos una multa desde antes, ya es más fácil determinar los perjuicios. Claro, por supuesto. Y es importante saber que, porque información confidencial para ti puede significar una cosa y para mí puede significar otra. Claro, también Entonces, regularlo, ¿verdad? entonces, claro, ahí mismo uno tiene que definir las partes, definen qué es información confidencial, pero por eso nosotros le decimos a los clientes que esta cláusula igual debe ser amplia, de manera de que podemos meter todo dentro del significado de información confidencial, porque igual es muy subjetivo para la palabra información confidencial. Así que así lo importante es no revelar los secretos a terceros. Salvo que estén obligados a hacerlo, porque de repente si es que el juez o la ley o un organismo administrativo te obligan a revelar información, uno como contraparte debe revelar la información. Pero ahí debe dar siempre aviso a la contraria de que, oye, hay un juez que me está pidiendo información tuya, la voy a revelar. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Después tenemos la inexistencia de vínculo laboral. ¿Por qué se pone esto en los contratos? Porque lo que queremos es dejar en claro que se trata de un contrato comercial y no un contrato laboral. ¿Por qué? Porque si yo estoy contratando con un profesional o estoy contratando con una empresa, me interesa no tener que sujetar toda la ejecución del servicio basado en las normas del Código del Trabajo, sino que se trate más que nada de una prestación de servicio basada en el Código Civil. De manera que yo no tenga que pagar cotizaciones previsionales, no tengo que pagar seguridad social, no tengo que regularme por lo que dice el Código del Trabajo frente a un accidente laboral, porque no me van a competir esas cláusulas, sino netamente yo me eximo de todas esas cláusulas y tengo un contrato netamente civil. Ya. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que una empresa A demande laboralmente a un empleador, Ya. a su empleador, y también puede demandar a la otra parte. Entonces, por temas laborales. Entonces, es mejor, si esto no se regula, entonces es mejor siempre regularlo y decir que entre empresa A y empresa B no hay una relación laboral, entonces la empresa A se va a ser responsable de todo lo que tenga que ver con derecho laboral de sus trabajadores, y la empresa B se va a ser responsable de todo lo que tenga que ver con cotizaciones previsionales, y seguridad social de sus trabajadores, y no ambas de ambas. ¿Se entiende? Sí. Igual que en un contrato comercial hay un precio, no hay una remuneración. Son cosas distintas. Ya. ¿Qué más? ¿Qué son las garantías, por ejemplo? Bueno, las garantías es una especie de... se da en pocos contratos, no en todos ponen garantía, sino en más que nada en contratos de derecho administrativo, como de mercado público, de compras públicas, licitación, Perfecto, en perfecto. el cual se establecen
garantías de fiel cumplimiento o garantías de seriedad de la oferta. En el fondo aquí se cauciona el cumplimiento de la obligación con un documento que es una boleta, una garantía bancaria. En el fondo es lo mismo que la multa, porque yo voy a poner cierto monto como garantía de fiel cumplimiento para que se cumplan todos los derechos y obligaciones del contrato, se ejecute el contrato. En caso si es que, y tú, Santiago Enríquez, ves que yo no cumples, tú solo cobras la garantía. Esas son las garantías en los contratos. Y no se dan en todas, no es una generalidad. Tienes ¿Ya? cara de pregunta. No, cuéntanos más, que había un tema que se dice, subcontratación o cesión. Yo he visto que, por ejemplo, una empresa se está reestructurando o está vendiendo su cartera y se transfieren los contratos. Pero también he visto que a veces eso no se puede hacer. Entonces, Claro, es que eso es autonomía de la voluntad, como dicen. ¿Ya? La cesión puede ser total o parcial, y ahí, como tú dices, si yo cedo mi parte, se la doy a un tercero que va a reemplazarme en derechos y obligaciones. Toma mi lugar. Y ahí yo me voy. Yo salgo, dejo de ser parte del fondo. ¿Ya? Y puede ser, muchas veces se da, no hay problema, pero la gran generalidad es que no se puedan ceder, a menos que sea con autorización de la otra parte, por escrito. Siempre es bueno que la otra parte sepa que su contrario va a cambiar en el fondo. O sea, si yo celebro un contrato contigo, Santiago, y de repente ya no es Santiago, es otra persona, yo nunca me enteré. Entonces, siempre es bueno estipular que sí, Santiago puede cambiar y ceder sus derechos en el contrato, pero que me avise previamente, que sea por escrito, y así lo hacemos mucho más formal. ¿Ya? Y la subcontratación también pasa lo mismo. En el fondo yo necesito subcontratar con otra empresa para que me ayude o sea, al cumplimiento del objetivo del contrato. ¿Ok? Pero aquí lo importante es dejar súper claro que el tercero que subcontratado tiene que cumplir todos los derechos y obligaciones del contrato y va a tener las mismas responsabilidades que yo dentro del contrato. Entonces, no porque ser un tercero subcontratado lo va a liberar de responsabilidad contractual o responsabilidad civil. Perfecto. Y en esta parte, en esta figura, la subcontratación, la figura mía de Daniela Moya, no desaparece el contrato. Yo existo y el tercero subcontratado. Claro, yo me sigo entendiendo contigo y tú te entiendes con el subcontrato. Claro, justamente. Oye, Justamente. y bueno, también se habla de la exclusividad, pero me parece importante que la gente también entienda sobre la propiedad intelectual. Cuando yo contrato un servicio que tiene que ver con la creación de algo, con la creación de, por ejemplo, el diseño de mi página web, o una marca comercial, o una obra, ¿quién se hace dueño de la propiedad intelectual en este caso? Bueno, ahí nos remitimos a la ley de propiedad intelectual, pero Sí, inicialmente, si es que yo encargo el servicio de creación de una obra del intelecto, soy yo dueño de la creación intelectual, puesto que yo soy la que le pide a la persona que lo haga. Sin embargo, esa persona, solamente yo voy a ser dueña de los derechos patrimoniales sobre la obra. pero Esa porque persona sí, perdón, el fundamento es que yo pagué por eso, digamos. O sea, claro. pero si yo no lo pago, ¿qué pasa si yo encargo la obra, me la hacen y no la pago? Ahí la otra persona es dueña de los derechos, pero ojo que la otra persona siempre va a ser dueña de los derechos morales, independiente de que yo haya pagado o no haya pagado. Esa otra persona siempre puede decir que esa obra se hizo bajo su autoría. Lo que Claro. pasa es que después no puede, cuando yo le encargo la obra, ella no puede lucrar con ella. Entonces es un tema bien complejo, pero por eso es Oye, súper bueno establecer de cuando- antemano. Se dejarlo puede por ejemplo. establecer en un contrato que esa persona me cede sus derechos a mí, para que yo pueda hacer uso de esos derechos en la forma que yo quiera, pueda modificarla, porque por ejemplo, si es que yo te encargo a ti que me redactes un cuento, yo ¿Ya? después, y tú me cedes los derechos, yo después puedo modificar el cuento, subirlo a una otra plataforma, a una plataforma web, cambiarle ciertas estipulaciones, y eso no va a generar un detrimento moral, ni te va a afectar
a ti porque lo modifiqué, sino porque tú me lo cediste a mí para que yo pudiera hacer esas cosas. O sea, para que yo pudiera tener atribuciones sobre él. Y entonces es importante que se pueden ceder los derechos de propiedad intelectual o también se pueden dar autorizaciones de uso de los derechos, ahí que yo no te cedo el derecho, sino solamente puedes usarlo para ciertas cosas, y, o simplemente, claro, encargarlo y que sea mío porque yo yo estoy pagando por ello. Ya. Ya, después el otro tema que señala es la resolución de conflictos. Tú antes nos dijiste que podíamos, si nada se señalaba, nosotros íbamos a tener que ir a resolver el conflicto a los tribunales ordinarios, o sea, al juez de letra, al juez civil de la comuna donde se domicilia el contrato. Luego dijiste que podíamos tener la alternativa de ir a arbitraje. ¿Pero qué es lo que es el arbitraje? ¿Qué es lo que, en simple, digamos? Bueno, el arbitraje es una resolución alternativa de conflicto donde uno elige a un tercero para que resuelva el conflicto. Y ese tercero, bueno, lo elige la parte o en subsidio lo elige el juez. Y ese tercero va a resolver el conflicto en base a la prudencia, a la equidad. Y si bien es un tribunal arbitral, él puede seguir el procedimiento judicial o no regirse por el procedimiento judicial, sino simplemente hacer como la ley dice que es un amigable componedor. Ser como un amigo que los va a ayudar a las partes a resolver el conflicto sin tener que llegar a un tribunal de justicia o sin que esto se lo vea un juez civil. ¿Y cuál podría ser la ventaja de ir frente a un árbitro si tengo la duda, digamos, y estoy armando el contrato y no sé si poner que voy a ir a la justicia normal o voy a ir a un árbitro? ¿Cuál podría ser la ventaja de ir a un árbitro? Bueno, la ventaja de ir a un árbitro es que es mucho más rápido, ¿Ya? no sigue tanto, no es tan burocrático, no hay tanto procedimiento, es corto, no hay, se puede hacer todo en una sola instancia y siempre va a resolver, bueno, y hay temas que son obligatorios que deben ser por arbitraje, sí Ah, o ya, sí. Hay ya. temas obligatorios por arbitraje y bueno, hay temas que no se pueden por arbitraje. Pero siempre va a ser más sencillo porque es más como una mediación al final, porque nos Ya. están ayudando a que resolvamos el conflicto. Y también yo diría que si el tema es muy complejo, demasiado técnico, yo podría asignar un árbitro que sea experto en la materia y nos puede ayudar de mejor forma a resolver el conflicto. En Claro, cambio, un juez civil que está viendo demasiadas materias, quizás que no tiene el conocimiento técnico para poder resolver algo que sea muy difícil. claro, pasa mucho en la construcción, en temas de construcción, que los contratos se remiten de inmediato al arbitraje porque, claro, tienen mayor conocimiento respecto al tema. Y yo sé que hay una desventaja de ir a arbitraje. ¿Cuál dirías tú que es la desventaja de ir a arbitraje? Bueno, cuando las partes eligen, hay contratos en que las partes ya eligen, una de las partes ya eligen quién va a ser el árbitro, entonces la otra puede sentirse en desventaja y decir, oye, ¿por qué Santiago Enrique ya eligió al árbitro? Lo encuentro injusto, no debería Ya. ser. Entonces, es mejor que se puede establecer, hay formas de elegir a los árbitros que pueden ser listas de 3, que los van eliminando, ese no me gusta, ese sí me gusta, o ya pongamos que no tenemos ninguna posibilidad, porque yo no quiero ninguno de los árbitros que tú elegiste, ni tampoco te gustó ninguno de los que yo elegí, ahí vamos al juez, y el juez va a designar un árbitro que sea totalmente justo y equitativo. Sí. Otra cosa para que sepa la gente, el árbitro va a cobrar por su trabajo. En cambio, el juez hace su trabajo por lo menos gratis para las partes. Obviamente le paga el Estado, digamos, pero a la gente que acude al juez civil le va a salir gratis. En cambio, el árbitro cobra por su trabajo. Esa es otra diferencia, ¿cierto? Justamente. Oye, y respecto a después hay una última parte que dice domicilio jurisdicción aplicable. Aquí, ¿a qué te refieres? ¿A lo que hablábamos al principio de fijar el domicilio? ¿O qué pasa, por ejemplo, si yo contrato con una empresa que es del extranjero? ¿Dónde vamos a tener que resolver el conflicto? ¿Cómo Ya, funciona? lo que pasa que, claro, hoy día se están celebrando muchos contratos a nivel mundial, que por ejemplo yo podría estar celebrando un contrato en Colombia, con la otra parte colombiana, o de otro país, da lo mismo. Entonces, esta cláusula de domicilio no es la misma de la que dijimos en el punto 1. Aquí lo que nos referimos a quién va a,
¿qué ley primero vamos a aplicar? Si vamos a aplicar la ley chilena o la ley colombiana, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que decidir el contrato, por cuál de las dos leyes se va a regir, y quién va a ser el juez o el juez árbitro que va a ver el conflicto en caso, o sea, el contrato en caso de conflicto. Entonces, las partes lo estiman antes. Yo, por ejemplo, a mí me interesa que esto sea, el contrato se rija por la ley chilena y que sea los tribunales chilenos o los tribunales arbitrales chilenos los que resuelvan este conflicto. Eso a nivel internacional. Pero a nivel nacional también es importante porque, ¿qué pasa? Puede ser que yo tenga una obra, yo esté construyendo una obra, mi domicilio sea en Santiago y tengo una obra en Calama. Y la otra parte también está viendo la obra en Calama y también tiene su domicilio en Santiago. Entonces, en caso de conflicto, nosotros podemos fijar que el domicilio para poder resolverlo judicialmente sea en Santiago y no tener que viajar a Calama para poder resolverlo ante el juez de Calama. Entonces, por eso, cuando hay distintas regiones, siempre las partes tienen que ponerse de acuerdo qué juez de cuál región o jurisdicción va a ver el contrato en caso de incumplimiento o en falta de interpretación. Genial. Oye, clarísimo, Daniela, nos has dado un montón de información. ¿Te parece si hacemos algunas preguntas del público? Por supuesto. Ya, mira, hay un primer usuario que se llama Claudio que nos manda 3 preguntas. La primera amerita, digamos, una clase de derecho civil, porque él pregunta ¿qué se entiende por buena fe? Entonces, lamentablemente, Claudio, nos encantaría responderte, pero creo que no es el lugar para poder hacerlo. Pero su segunda pregunta es mucho más concreta. Se refiere a, terminado un contrato, ¿es necesario hacer un finiquito de contrato? Va a depender de las partes. Puede ser que sí o puede ser que no. Hay contratos que basta solamente con la cláusula de terminación porque son contratos a plazo, que solamente va vencido el plazo, el contrato se extingue. Pero hay partes que sí prefieren establecer un finiquito en que dejan por término, por ejemplo, hay contratos que solamente basta que se pague el precio y se termina el contrato. Entonces las partes se aseguran que efectivamente el precio se pagó, se renuncian a la acción y se da completo finiquito a los derechos y obligaciones de ese contrato. Es como una forma de asegurarse, pero no siempre se realiza. Perfecto, o sea, sería algo como una buena práctica, mejor hacerlo, sobre todo cuando quedan las cosas como media no tan claras, pero si las cosas están claras, tal vez no sea necesario. Justamente. Ya. Antes vamos a seguir con las preguntas del público, pero antes le vamos a dar el paso a Nicolás Arismendi, que tiene un mensaje para compartir. Dale, Nicolás. Buenísimo. Gracias, Santiago. Comentarle un poco antes, mientras nuestro panel de expertos está viendo todo lo que conlleva las preguntas que realizaron a través del Zoom y a través de LinkedIn, yo les voy a comentar un poco qué estamos haciendo hoy en día en Total Abogado en el segmento empresa, perdón. Comentarle un poco de que hoy en día nosotros tenemos más de 5 años de experiencia dentro de nuestros procesos legales. Estamos incorporando todo lo que conlleva la tecnología para que obviamente todos los procesos, la documentación de documentos laborales comerciales tengan la expertise y el conocimiento en la cual la ejecución de los documentos puedan estar en un 100% de acuerdo. Eso lo hacemos a través de nuestro experto, de nuestro staff de abogados, en donde ahí estuvo participando nuestra jefa de legal, Daniela Moya, y obviamente nosotros tenemos una cobertura a nivel nacional desde Arica hasta Punta Arenas. La siguiente, okay. Perfecto, buenísimo. Con respecto a la solución, nosotros entregamos eficiencia total, en el sentido en donde nosotros tenemos a través de esta plataforma legal todos los procesos automatizables, lo cual obviamente nosotros vemos todo lo que conlleva a las necesidades legales de las pymes que tengan tanto desde lo más simple a lo más complejo posible. Todo esto lo hacemos a través de nuestro software Tab Legal, en donde nuestros abogados ahorran mucho tiempo y eso conlleva a que el cliente también tenga un ahorro y una eficiencia en cuanto a la entrega de los documentos, y principalmente a que obviamente el error humano se reduzca en un 100% debido a la tecnología que nosotros estamos aplicando hoy en día.
En cuanto a datos que nosotros hoy en día encontramos en todo lo que es el segmento PYME, hoy en día las principales multas que tienen hoy en día las pymes con respecto a la dirección del trabajo es que desconocen o tienen una falta de conocimiento en ciertos temas de documentación. El 90% de los empresarios declaran que no son capaces de administrar el riesgo legal del negocio y el 48% de los problemas de los emprendedores principalmente tienen problemas legales en los últimos 2 años. Todo eso nosotros, a través de nuestros planes, nosotros estamos ayudando obviamente, a que nuestros clientes o todo lo que conlleva la empresa mitiguen estos errores. Dale a la siguiente, Santiago, en donde aquí nosotros tenemos el primer pack, que es un pack de startup, que es el cual nosotros te ayudamos a dar el primer paso desde la creación de tu propio negocio, en donde aquí nosotros te ayudamos a desarrollar la constitución de la sociedad, el inicio de actividades y el registro de marca. Obviamente todo esto conlleva una asesoría permanente, el cual tiene un precio de 11 UF masiva. Y obviamente para las empresas que ya están más consolidadas tenemos planes que van desde 1,5 UF en adelante, en donde tenemos 3 principales pilares, que son el plan comercial, que conlleva todo lo que comentamos ahora en el webinar con respecto a los documentos comerciales, los acuerdos de confidencialidad, todo lo que también conlleva el plan laboral de todos los documentos laborales, desde la redacción de contrato de trabajo, anexos, finiquito, y el plan full, que es la sumatoria de todos los servicios, tanto del área comercial como el área laboral en sí. Y para todos los participantes del webinar, tanto por la plataforma Zoom como también a la gente que nos está viendo hoy en día en LinkedIn, estamos con una promoción hasta el 30 de junio, en el cual al contratar alguno de nuestros planes van a poder optar a un 30% de descuento en los primeros 2 meses. Escaneen el código que aparece acá en pantalla y ahí estará el equipo comercial ayudándolos para poder obtener alguno de nuestros descuentos. Santiago, te cedo la palabra. Ok, vamos a ir. Muchas gracias, Nico. Vamos a dejar el código QR ahí para que tengan la oportunidad de descargarlo y nosotros seguimos respondiendo al público. Voy a volver con lo de Claudio Uribe. Él pregunta, ¿qué se entiende por buena fe? Yo les digo que en realidad no vale la pena que lo discutamos acá porque se viene discutiendo desde los romanos, así que no lo vamos a resolver ahora. Pero básicamente lo que él quiere saber es cómo hacer para evitar los problemas de interpretación de los contratos. Y ahí, no sé, Daniela, qué querés decir tú, pero yo creo que básicamente para eso hicimos esta clase, este webinar, para poder explicarle que es importante que los contratos vayan por escrito y vayan tratando de las cosas que más les importen, queden en los contratos. O sea, si es que para tu negocio es clave que las obligaciones queden bien claritas, dedícale el tiempo, quizás contrata la consultoría de un abogado, pero haz que tu contrato refleje lo que tú necesitas que refleje. Mientras más claro sea el contrato, menos problemas de interpretación que vas a tener. Pero a la larga, siempre va a haber algún espacio para conflicto. O sea, hay que tratar de ser lo más claro posible, pero no vas a poder evitarlo al 100%. No sé qué opinas tú, Daniela. Mira, me gustaría complementarlo porque el parámetro de buena fe siempre ha sido flexible a nivel nacional y al final la buena fe la va a estimar el juez, porque el juez siempre va a estimar que la buena fe se basa en cómo actuaría un hombre razonable. Entonces, va a establecer siempre el juez la igualdad de las partes y va a poner un límite entre lo que puede ser lo que se puede razonablemente esperar de un acreedor y lo que puede ser tolerable por un deudor. Entonces, si bien es un tema subjetivo, es bueno por eso pactar cada una de las cosas por escrito, de manera de que no tengamos que llegar a este punto de que el juez interprete lo que es la buena fe. Entonces, la buena fe partiría de ser claro en la negociación, no hacer afirmaciones falsas o inexactas, no mantener guardada información o en silencio, que puede ser muy importante. Yo no voy a decirle esto a la otra parte. No, tengo que revelarle toda la información de manera que sepa lo que hacemos, lo que hace mi negocio, cuál es el fin del contrato. Entonces, eso para mí sería lo que sería la buena fe. Ok. Mira, otra pregunta que es de Gonzalo. Él pregunta, las startups que tienen ideas de negocio o servicio, cuando participan en programas de concursos, de fondos, por ejemplo, ¿existe alguna especie de propiedad intelectual sobre la idea? Esa es una pregunta clásica de los startups. Bueno, yo creo que lo vimos en otro webinar, pero claro, en Chile no existe propiedad intelectual, no se puede registrar ni inscribir una idea.
sino que simplemente se tiene que ya registrar o inscribir en forma intelectual un hecho concreto, un producto concreto. Cuando tu idea ya está concretizada, puedes inscribirla en los registros de propiedad industrial, que sería INAPI, o en los registros de propiedad intelectual, que son el Departamento de Derechos Intelectuales, que se llama DDI. Claro. Mientras eso no ocurre, un poco lo que conversamos en el punto de la confidencialidad, la forma de proteger lo que tú estás haciendo durante el proceso de creación, hay que protegerlo con confidencialidad. O sea, yo te voy a contar todo lo que es mi idea, lo que es mi plan, lo que quiero hacer, aunque todavía no llego al producto final, pero eso está protegido con la confidencialidad de nuestra relación. Entonces, así es como se protege. Ok. Luego nos preguntan cuánto es el valor del arbitraje y si conviene resolver el conflicto vía arbitraje o funciona mejor como un incentivo sin tener que pagar tanto. Esa parte ya la respondimos en la exposición, y el valor del arbitraje va a depender. Si tú va a depender del monto o de la cuantía, se le llama, del conflicto. Entonces, si tú vas a la Cámara de Comercio, por ejemplo, tienen un tarifario que se puede ver en la página web, pero para que tengas una idea, parte como en 25 UF, si no me equivoco. O sea, igual es plata, o sea, del orden de 2 millones y pesos, y medio de pesos, por lo menos, te va a costar resolver el conflicto. Luego habla, ¿qué pasa con Gonzalo? También pregunta, si pudiera repetir el tema del mandato para la construcción de una web o aplicaciones. Cuéntanos un poco lo que explicabas sobre si yo te encargo la creación de una web o una aplicación. ¿Quién es el dueño de eso? Bueno, eso se tiene que estipular, como dijimos en la cláusula. La ley, eso netamente es ley de propiedad intelectual. Y podríamos hacer un webinar respecto a eso, Santiago, porque la gente igual tiene hartas dudas sobre la propiedad intelectual, más que el registro de marca, sino que cómo funciona la DDI. También da para otro webinar, pero si yo pago por un servicio y te doy a ti para que tú ejecutes una página web, eso inicialmente es mío, porque yo estoy pagando por eso. Sin embargo, esa persona debe cederme sus derechos, y solamente va a ceder sus derechos patrimoniales, no morales, porque el derecho moral es intransferible. Entonces, en la cláusula del contrato se debe establecer que yo, Daniela Moya, cedo los derechos de todas las creaciones, de obras del intelecto que yo realice para tu tal abogados, porque me está pagando un precio por tal realización. Pero tiene que ser expreso de la persona que autoriza y da su voluntad. Eso. Okay. Otra pregunta, que esta puede ser un poquito más sofisticada, pero veamos si la podemos responder. Un acuerdo de intenciones, o a veces se les conoce como memorándum de entendimiento, MOU, ¿tiene la misma validez que un contrato? Sí, tiene la misma validez, igual, porque es al final un contrato. Claro, ahí hay veces donde estos acuerdos de intenciones tienen cláusulas que establecen que ciertas cosas del contrato no son vinculantes y ciertas cosas sí. Entonces eso puede pasar que es válido como un contrato, pero hay ciertas cosas que simplemente son intenciones y no obligan a las partes, y ciertas otras cosas como la confidencialidad sí son obligatorias para las partes. Esa es generalmente lo que se acuerda en un acuerdo de intención. Claro, también bueno, usaste una palabra muy legal, la palabra vinculante se refiere a obligatorio. Entonces, puede ser que la gente en la casa no sepa lo que es vinculante, que cuando algo es vinculante algo es obligatorio. Bueno, y otra cosa, que como es un acuerdo de intenciones, las partes a través de la autonomía de la voluntad pueden redactar las cláusulas que deseen, y al final igual están haciendo un acuerdo. Ya. Constanza tiene bueno, tiene varias preguntas. Dice, ¿qué sucede si el representante legal es un abogado que no tiene relación con la empresa? ¿Quién es el responsable de indemnizarme en caso de problemas? Bueno, ese abogado, para ser representante legal, aunque sea externo, tiene que tener un poder. Entonces, sí o sí, debe contar con un poder o un mandato de representación, porque si no, no sería representante legal, no se podría usar la palabra representante legal, si no sería un tercero externo. Ok. Entonces, Pero claro. Creo que la pregunta de fondo es, ¿quién es el responsable finalmente por pagar la indemnización? ¿Es el representante legal de la empresa o es la empresa? Es la empresa, la persona jurídica. Sí, exactamente, eso es lo que quiero saber, Constanza.
la empresa, no el representante. Claro. Y después pregunta si la personería debe tener validez definida. ¿Puede ser eterna? Por supuesto, o sea, no es eterna, porque los mandatos se otorgan hasta o se derogan por escritura pública o por la muerte del mandatario. En el fondo, si yo le digo a Santiago que sea el representante legal de la empresa, ese mandato va a ser eterno hasta que yo lo derogue, porque ya no quiero que Santiago sea más representante legal, no sé, ya no pertenece a la empresa, o ya no me da confianza, o porque Santiago, no, es que no, no, o Santiago porque se va a extinguir por la muerte del mandatario. Ya. Otro usuario nos pregunta si podemos realizar un webinar exclusivamente del contrato laboral. Yo creo ya hicimos uno, pero podemos hacerlo definitivamente nuevamente. Así que cuenta con eso. Vamos a hacer uno Sí, por supuesto. quizás el próximo mes. De hecho nos sirve a ustedes, nos sirve mucho que nos den ideas de webinar, porque nos interesa estar informándolo a ustedes respecto a materias que a ustedes mismos les importan. Entonces, perfecto. Perfecto. Entonces, Constanza tiene más preguntas todavía. Dice, ¿qué pasa si el contrato no está notariado? ¿Tiene la misma validez? Es que, como dijimos inicialmente, va a depender si es que ese es uno de los requisitos que establece la ley para que tenga validez. Hay contratos que deben ser otorgados por escritura pública ante notario y para que tenga efecto. Y otros que no, que simplemente va a estar la firma y ya se entienden como que tengan validez. Perfecto. Luego pregunta, ¿una persona sin RUT puede firmar un contrato? Sí, no habría problema, no tendría por qué. Perfecto. Y última pregunta de Constanza. ¿Qué pasa? Esta está, ya lo tocamos, pero está buena la pregunta. Dice, ¿qué pasa si firmamos un contrato con una empresa extranjera y no especificamos cuál es la ley que rige para los servicios? Pero los servicios se desarrollan en Chile. ¿Qué ley prima y cómo se soluciona? Ahí debe primar la ley chilena, porque es donde se desarrolla el domicilio donde se desarrollan los servicios. Puede ser que sí genere conflicto entre las partes, y ahí ya se tendría que resolver entre un tribunal arbitral internacional, y ya esa sería una materia muy, muy profunda y muy de nicho que deberíamos tocar, pero sí existe forma de resolver el contrato a nivel nacional o a nivel extranjero. Claro. Existen Ahí instancias. yo le recomendaría a esa persona que, si es que a ella le afecta, si es que es una pregunta real, digamos, y le está afectando, yo le recomendaría que demande el cumplimiento en Chile y que luego trate de, en caso de que lo demanden afuera, trate de conseguir que ese tribunal se declare incompetente porque el servicio fue prestado en Chile. O sea, que se defienda afuera, pero que demande en Chile. Justamente. Y bueno, Gonzalo hace una pregunta más, que sería la última. ¿Cómo opera el riesgo implícito de cualquier negocio respecto al cumplimiento de un contrato? Mea difícil, pero a ver si la podemos responder. ¿Cómo yo mitigo el riesgo, digamos, con el contrato? Un poco creo que va en lo mismo que hablábamos antes. O sea, para mitigar el riesgo de tu negocio, lo mejor es hacer un buen contrato. Que el contrato sea claro, que el contrato tampoco sea muy costoso, porque a veces pasa que se ponen tantas condiciones y tantas limitaciones en el contrato que finalmente el negocio termina siendo inviable. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí, pero lo más importante es que sea claro, bien escrito, y que si tú no sabes, te asesores con Daniela para que te ayude a redactar el contrato como corresponde. Claro, por supuesto, tratar de, como dice Santiago, que las cláusulas sean tan específicas, muy específicas, que no haya riesgo, que no implique ningún riesgo, porque yo ya preví todas las situaciones de riesgo. Sin embargo, como dice Santiago, también si uno complejiza mucho las cláusulas, le pone mucho, puede generar hasta confusión entre las partes, porque ni ella dice, oye, ¿sabes que no entiendo este contrato? ¿A qué se refiere? Está muy mal redactado. Entonces, lo que hay que evitar es el riesgo, se evita siendo claro, concreto, preciso y detallado. Así de simple. Genial. Respondimos todas las preguntas, Daniela, nos sacamos un 7. Espero que la gente haya quedado clara con las dudas que tenían. Te agradezco mucho tu tiempo, tu claridad, tu participación, y le agradecemos a todas las personas que participaron. Cualquier duda, nos escriben un correo, bájense el QR, contáctenos por teléfono, la forma que mejor les acomoda, y nosotros vamos a estar ayudándolos con los asuntos que puedan tener.